en el libro de Éxodo, capítulo 13. Vamos a mirar las obras de Dios que hizo con Israel y que estoy seguro hará con nosotros también. Capítulo 13 del libro de Éxodo, verso 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos y guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Voy a leer algunos versículos del capítulo 14 y quiero que usted lo lea en su casa también. Verso 2. Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hasta Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Verso 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Oremos, hermanos. Soberano Señor, es tu palabra preciosa, gloriosa y eterna. En el nombre de Jesucristo rogamos, Señor, tu ayuda para contar tus obras, para contar tus maravillas, para dar testimonio de lo que tú eres, de lo que has hecho y de todo lo que harás. En el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. A esto le citamos el otro texto de el Salmo 103, verso 7. Salmo 103, verso 7 dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. El capítulo 9 de San Juan, había muchachos ciegos de nacimiento. Los discípulos preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús dijo: ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Cuando Lázaro murió, sus hermanas acudieron donde el Señor, que era amigo de Lázaro, y Dios permitió que Lázaro muriera, porque Jesús apareció a la casa de Lázaro después de 4 días de muerto. Ya se había muerto. Y Jesús le dice a los apóstoles: esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, hay muchas cosas que ocurren entre nosotros, y en la Biblia ocurrieron muchas.
para que las obras de Dios y para que el nombre de Dios fuese glorificado. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no busca la gloria de nosotros porque nosotros no somos capaces de manejarla. El Salmo dice: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Y aquí tenemos, hermano, historia que usted conoce, todo el capítulo 14, léaselo en su casa, para que vea usted el drama de Israel después de que pasaron 430 años de esclavitud. Dios manifestó su gloria y sus obras. No hay obras que igualen tus obras. No hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras. Las obras de Dios son temibles. Las obras de Dios son inescrutables. Las obras de Dios son admirables, porque su nombre es admirable. Dígalo con fuerza: su nombre es admirable. ¿Cuántos creen que Él merece la gloria? Gloria a Dios. Yo sí ruego más quietud a los niños, a los adolescentes, a ver si podemos concentrarnos aquí esta mañana. Los maestros les ruego el favor que nos colaboren. ¿Dónde era que yo iba? Ya me desubiqué. Dios es admirable, sus obras son temibles y de cierto modo terribles también. Faraón llevó del tercio, como se dice. Inicialmente Faraón despreció a Dios. Dios humildemente llega donde Faraón a través de Moisés y le dice: deja ir a mi pueblo. Dios no tenía que pedirle a Faraón nada, pero sin embargo lo hizo. Deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio en el desierto. Faraón menospreció a Dios y menospreció la voz de Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese Señor? Yo no conozco a Jehová, ni dejaré ir a Israel. No los dejo y punto. Y Dios comenzó a hacer obras temibles y terribles entre ellos. Obras que ustedes ya conocen. A través de ello, de esas obras, fue que Moisés tuvo que aflojar y los hijos de Israel creyeron. Nosotros tristemente somos gente dura y Dios tiene que mostrarse de alguna manera para que le crean. Por eso los hijos de Israel, cuando Cristo vino a la tierra, no le creyeron, porque ellos esperaban otro tipo de señales. Ellos dijeron varias veces: muéstranos señal del cielo para que creamos. Y Jesús les dice: señal del cielo a esta generación maligna y perversa no les será dada. Porque Dios sana al que le cree, pero al que lo menosprecia, dice: yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en nada. Si usted esta mañana cree, está honrando la presencia de Dios, y Dios lo va a exaltar, y Dios puede hacer cosas grandes. Si no le cree, está menospreciando la presencia de Dios. Faraón la menospreció y le costó caro, muy caro. A consecuencia de ello, y Egipto quedó arruinado, destruido. Pero fíjese usted la diferencia que hace Dios con el que le teme y con el que no le teme. 10 plagas hubo en Egipto, en la tierra de Gosén, donde estaban los judíos.
la nación judía, que era el mismo Egipto, pero estaban separados de los egipcios porque su cultura y sus costumbres eran distintas. Cuando había sangre en la tierra de Egipto, en el pueblo de Israel no había sangre. Cuando hubo piojos, ranas y moscas en la tierra de Egipto, en Israel no había, y estaban ahí a un lado. Cuando hubo granizo, fuego, tempestad, oscuridad en la tierra de Egipto, en Israel había luz. Cuando hubo hambre, destrucción y muerte, porque los cultivos y el ganado de Faraón fue destruido por el granizo, a un ladito los hijos de Israel tenían todos sus animales vivos y las cosechas funcionando. Para que usted sepa lo bueno que es temer a Dios y lo grande que es ser un hijo de Dios. Y Dios va a hacer diferencia, Dios va a hacer diferencia. El mundo sabrá que en la tierra hay una iglesia, un pueblo que clama a Dios, lo va a conocer. Pero iglesia, necesitamos honrar a Dios creyéndole. Hoy el humanismo propende por el respeto a los derechos humanos y buscan siempre que se respeten los derechos de los demás. Las leyes hoy legislan en favor del aborto, de la marihuana, de la cocaína, del homosexualismo, del lesbianismo y de toda perversión en la tierra, y que el hombre puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Legisla para que el hombre se divierta como quiera, pero los derechos de Dios no cuentan. Usted y yo como iglesia somos llamados a defender los derechos de Dios, y la gente se va a dar cuenta que Dios sí existe, que Dios vive. Hoy estamos sufriendo los colombianos una situación ya difícil en la costa. Más de 50,000 reses muertas. Todos los cultivos se secaron. Las aguas se secaron. Y usted lo sabe. Y el gobierno dice que esto va hasta marzo del año entrante. ¿Cómo irá a ser? Allí es donde el poder de Dios se tiene que manifestar en la iglesia del Señor, y es donde Dios va a hacer diferencia si le creemos. ¿Que vienen tiempos difíciles? Sí, pero el Dios que tenemos es un Dios maravilloso. Colombia tendrá que saber que hay un Dios que tiene derechos, y que aunque se legisle contra Él, Él sabe cómo hace las cosas. Colombia tendrá que clamar y decir, no es otra cosa que el dedo de Dios. Usted se acuerda cuando los brujos de Faraón quisieron hacer lo mismo, y claro, eran brujos y tenían sus artes para hacerlo, pero cuando la tierra se llenó de piojos y de moscas, tuvieron que levantar la mirada del cielo y decir, nosotros no podemos. Esto no es otra cosa que el dedo de Dios. Y lo que pasa en la tierra y lo que va a pasar es el dedo de Dios, porque a Dios no lo han honrado, no lo han glorificado, no le han dado gracias a pesar de lo bueno que es el Señor. No lo han honrado, no le han dado gracias para nada. El hombre ha vivido de espaldas a Dios. Amigo, tarde o temprano se dará cuenta que hay un Dios temible en los cielos y en la tierra, y que es el que manda. Aleluya. Y si usted no quiere creerlo, amigo, un día, tarde o temprano, tendrá que arrodillarse en el nombre de Jesús, porque dice la Biblia, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Faraón tuvo que reconocer y soltar a los hijos de Israel, y se dio cuenta que sus artes mágicas y sus brujerías no servían para nada. Nabucodonosor, Belsasar se dieron cuenta que sus brujos
eran inocuos, inútiles, y que el Dios de Daniel tenía todo el poder para hacer lo que los brujos no pueden. Hay poder en el nombre de Jesús. La gente que sigue creyendo en los magos, adivinos, yerbateros, ellos no tienen poder. Se va a dar cuenta que el que tiene poder se llama Jesús. ¿Cómo se llama? No somos brujos, ni yerbateros, ni estamos aquí tumbando gente para sanar. Dios no tiene que tumbar gente para sanarlos. Dios no tiene que tumbar gente ni que echen babasa por el suelo para liberarlo. Dios no necesita eso. No, Señor, son los falsos mesías que andan tumbando gente y le dicen: si usted no se echa al suelo a vomitar, no es salvo, no es libre. Si usted no se tira al suelo, no ha recibido el Espíritu Santo. Eso es mentira. Dios es un Dios de orden. Así que si usted cree que para recibir el Espíritu Santo tiene que revolcarse en el piso, está equivocado. O que para recibir sanidad, porque alguna gente está mirando los trinos que tumban gente y derriban gente como derribando montañas, y dice: fue sano. Dios no tiene necesidad de tumbar la gente. Él vino a levantar la gente, no a tumbarlos. Gloria al Señor. Así que eso es una falsedad. Y hermanos, nosotros somos un milagro. Este pueblo, Israel, es una historia hermosísima. Dios, qué bueno tener a Dios siempre de su lado. Primera escena de esta historia de Israel. La primera escena de este programa es el propósito de Dios para con la nación. Primero, lo sacó de Egipto. Y uno a veces dice: pero Dios, ¿por qué permite las cosas? Tenga paciencia. Nosotros hemos dicho de pronto cosas injustas. Creo que todos hemos pasado por momentos muy difíciles. Si no todos, gran parte. Y claro, es muy humano que uno en el momento difícil de pronto tenga momentos de desánimo, y eso es muy humano. Pero si logramos entender que en todo Dios tiene un propósito. Y qué bueno que su problema, su situación que usted esté viendo, lo entienda así. Qué bueno que nosotros logramos aprender que Dios tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios con Israel? Mire, al llevarlos, los sacó de la tierra de Egipto. Y vea, ellos pudieran haber llegado en una línea directa desde Egipto a la tierra prometida. Hubieran podido haber llegado en cuestión de semanas. Y el viaje que ellos emprendieron lo llevaba directo. Pero entonces Dios dio una contraorden después y le dice a Moisés: regrésate por el Mar Rojo. Si Dios hubiese querido, no hubieran tenido que pasar por el Mar Rojo. Había una línea directa por el desierto, claro, sin tocar el Mar Rojo. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Los hizo regresar y les dijo: ubíquense frente al Mar Rojo, porque Dios tenía allí un propósito temible para los hijos de Israel, pero allí era donde Dios se iba a glorificar. Y cuando estaban frente al mar, se dieron cuenta que a espaldas de ellos venía todo el ejército de Faraón. Faraón finalmente los había dejado ir, pero el Faraón cambió de propósito. Cuando vio que Egipto quedó en la ruina, entonces dijo: la embarramos.
tenemos que ir a recuperar esa gente porque se nos llevaron toda la riqueza. Vamos. Y Faraón armó toda su caballería, su artillería y se fue tras los judíos. Ya ellos estaban frente al Mar Rojo y a espalda, frente a ellos el Mar Rojo, a espalda de ellos el ejército de Faraón. Cuando ellos alzaron su mirada, estaba el mar de frente. Miran atrás el ejército de Faraón a sus espaldas. ¿Qué hacemos? Encerrados. Estaban encerrados. Y ese fue un momento para que Dios le mostrara a los hijos de Israel que para uno ser salvo hay que mirar a Dios por encima. ¿Qué hizo Dios? Cuando Israel se vio en la mala, Dios se colocó, mire, Dios mismo, Dios los guiaba en el día, había un paraguas, una nube que les hacía sombra en el desierto. En la noche esa misma nube se convertía en una nube de fuego que les alumbraba. Es decir, allí iban la empresa de EPM dándoles luz. Pero esa nube se puso entre Israel y los egipcios. Es decir, formó una pared entre los unos y los otros. Israel clamó y dijeron, porque lo primero que nosotros hacemos es hablar mal. Nunca miramos la solución, sino que decimos, y a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Sí, creo que nos ha pasado a todos. Y dijeron a Moisés, en vez de clamar a Dios de otra manera, se levantaron contra Moisés y le dijeron, es que no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir aquí en este Mar Rojo. Ellos ignoraban que a espaldas de ellos ya estaba la nube, que era para los egipcios tinieblas y para los judíos luz. Esa nube se convirtió para los egipcios en oscuridad y para los israelitas en luz. Entonces, Moisés levanta su mirada al cielo porque él sí conocía a Dios. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas? Yo decía esta semana, la fe es asunto de ejercitarla. La fe hay que ejercerla. Hay que ejercer la fe en la autoridad del nombre de Jesús. Después del Calvario, de la resurrección de Cristo, la fe fue dada. Dice el apóstol Pedro, la fe que una vez fue dada a los santos. Y si Dios le dio a usted la fe, no se la quita. Hay que ejercitarla, hay que avivarla. ¿Me está entendiendo, hermano? Usted no tiene que pedir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés y se quedó en la iglesia y está en la iglesia. ¿Qué es lo que Pablo dice? Avívalo, aviva el don que hay en ti. ¿Qué es lo que dice Pablo? Él dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos. Es decir, que usted lo tiene, pero hay que avivarlo. Hay que avivarlo. Aleluya, hay que moverlo. Hay que ejercitar la fe. Hay que andar en el poder de Dios. Hay que andar en la autoridad y en la facultad que Dios nos dio para ser vencedores en el nombre del Señor. Y hemos dicho tantas veces, la orden de Dios era que tomaran la tierra. No hay que clamar, no hay que suplicar, tómenla. Simplemente Dios les dice a ellos, avancen. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, Moisés, ¿y con esa vara que hiciste en Egipto? Señales.
Entonces Moisés extiende la vara, levanta tu mano sobre el mar y déjame actuar a mí, pero yo tengo que esperar. ¿Cuál es tu posición? Si tú crees, lo vas a hacer. Si no lo crees, no lo vas a hacer. Dios espera una señal. Al hombre que tenía la mano seca le dice: estírala. Pero Señor, ¿cómo la estiro si la tengo seca? No sé. Al hombre paralítico le dice: levántate. Pero Señor, si no puedo. Dios esperaba que esa persona mostrara una señal, el intento por lo menos. Pero esa es la fe en acción. Le dice: levanta tu mano, Moisés, extiende tu mano sobre el mar. ¿Y qué hizo Moisés? La extendió sobre el mar, y desde ese momento vino un viento del oriente que sopló toda la noche, oigan, toda la noche sobre el mar, y el mar se abrió. Y ustedes saben la historia. Es linda, es maravillosa. Los incrédulos, los escépticos no lo creen. Los que creemos en el poder de Dios, sí creemos que eso es posible. Decía alguien una vez, burlándose de un cristiano, le decía: ¿cómo me van a hacer creer a mí que una ballena se tragó un hombre y a las 72 horas lo vomitó vivo? Él decía: científicamente eso es imposible, porque los gases de una ballena trituran cualquier cosa que entre de manera inmediata. Y eso es verdad. Pero es que aquí no sé, las cosas, un milagro no se puede explicar científicamente. Un milagro es eso, un milagro. Ni usted lo puede explicar teológicamente, ni lo puede explicar científicamente. Es un milagro, es un misterio que solo Dios hace y punto. Y Dios dice: ¿y quién me aconseja a mí que lo haga? Nadie. Y el hermano le dijo: hombre, así dice la Biblia. Y si la Biblia dijera que fue Jonás el que se la tragó, también lo creería. Porque lo dijo Dios. Lo dijo Dios. Y no es que estemos locos, ni es que estemos ciegos, no. Creemos en el poder de Dios, en su grandeza, en su sabiduría. Usted debe creerlo esta mañana. Ponga su fe en Cristo. Créale a la palabra de Dios, hermano. El mar se abrió y todo Israel. Dice que el mar hizo muro al lado y lado, y que Dios secó el piso del mar y todo Israel pasó. Y los egipcios hicieron lo mismo. Ellos dijeron: ve, una autopista por aquí, cosa rara. Y como ellos llevan caballos, carros, de toda la artillería de Faraón, se metieron todos siguiendo a los egipcios. Cuando el pueblo de Israel pasó al otro lado, Dios le dice a Moisés: extiende tu mano. La extendió y el mar se juntó otra vez, dejando a los egipcios en el fondo del mar. Eso ocurrió. ¿Qué pasaba en esta primera escena? Uno, Dios quería que Faraón pensara que Israel estaba atrapado en el mar y en el desierto. Y Faraón dijo: son presa fácil y ahora serán de nosotros. Dos, Dios quería glorificarse en Faraón y en todo su ejército, porque a través de ello Dios se glorificaría en todas las naciones circunvecinas. 3. Dios quería que los egipcios supieran que Él es Dios en el cielo y en la tierra, y que el Dios de los hebreos es mayor que todos los dioses falsos de los egipcios, y que los egipcios sabrían, gloria al Señor, sin lugar a dudas, que solo existe un Dios verdadero,
a pesar de todos los dioses de los egipcios. Y el mundo tendrá que conocer que Jesucristo es el único Dios verdadero por encima de los dioses que tiene Roma. ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! Dios quería, a pesar de que los egipcios eran un ejército hostil y quería investir a los israelitas indefensos, allí se manifestó el poder de Dios. Dios quería y tenía un plan. Ese era el plan de Dios. Gloria al Señor. Y allí comenzaba a desplegarse su gloria, su poder y su sabiduría. Dios utilizó una columna de nube en el día y esa misma se convertía en columna de fuego en la noche. No solo para que los egipcios vieran el poder y la gloria de Dios, sino también para que Israel supiera que el Dios que tenía y que los había sacado no era un cualquiera. Y por eso Dios los permitió que penetraran el Mar Rojo, para que supieran que el que los guiaba es el que hizo el mar y puede hacer con él lo que quiera. El Señor mismo estaba en la nube. Esa nube es un tipo visible de Cristo y de la presencia de Dios entre ellos. El Señor con frecuencia habló desde la nube y los israelitas fueron fortalecidos. Escena número 2. Dios hizo que Faraón cambiara su parecer y que se fuera tras ellos, porque la orden era, es decir, Faraón los dejó ir, pero luego cambió y dice: no, Señor, nos vamos tras ellos. Faraón envió todo su ejército. Israel dice que el miedo y el clamor fue aterrador. Luego, después de haber clamado, ellos vieron las obras de Dios y el mar se abrió y vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Moisés les había dicho: estos egipcios que acabáis de ver, nunca más los volveréis a ver. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Allí se glorificó Dios. Qué bueno que aprendiéramos esta mañana, hermanos, que en todo lo que usted tiene, Dios puede glorificarse. Tercera escena. Aquí vemos el mensaje de gloria y la liberación de ellos. Dios le dice a los israelitas, cuando están frente a una situación terrible, dice: no temáis, simplemente estad firmes y ved la salvación de Dios. Estos egipcios serán destruidos y nunca más los volveréis a ver. Dios le dice a los judíos: tranquilos, que Dios mismo luchará por vosotros. Y le dice: no se detengan, dejen de clamar y de chillar, levántense, adelante, avancen, marchen, porque es aquí donde yo me voy a glorificar. Cuarta escena. Dios permitió esto para que ellos conocieran que Dios estaba con ellos y que aunque muy poderoso el ejército de Faraón, Dios era capaz de destruirlos en cuestión de segundos. Tercero, demostró su soberanía sobre el imperio del mal, y allí en el Mar Rojo juzgó a los egipcios de todas sus crueldades que habían hecho con Israel y con otras naciones. Demostró justicia y juicio y les demostró que Él es el Dios de la liberación y de la salvación. Quinta escena. La quinta escena fue dividir el Mar Rojo. Fueron liberados por la columna de nube. Esta se colocó a sus espaldas, dándoles luz a ellos y tinieblas a los egipcios.
Dios provocó un fuerte viento toda la noche e hizo una gran autopista sobre el mar. Ellos caminaron sobre el mar como por tierra seca. Los egipcios los persiguieron, pero estos fueron turbados porque Dios los miró desde la nube. Dios miró a los egipcios desde la nube, les hizo perder la concentración y los confundió. Entre ellos se estrellaron, los carros, la rueda de los carros se desbarataron. ¿Puede usted imaginarse la confusión de esa gente metidos en el Mar Rojo, tratando de huir porque ellos vieron que el mar se estaba juntando? Y cuando ellos trataron de regresar, entonces las ruedas de los carros se desbarataron, los carros se estrellaron, los caballos se estrellaron, es decir, una confusión enorme, porque Dios a su pueblo lo ilumina, pero a sus enemigos los confunde. ¿Quiere usted ser amigo de Dios? Tendrá la iluminación. Si usted quiere que Dios sea su amigo, sea usted amigo de Dios. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios extendió su mano sobre el mar y los egipcios, confundidos, sin carros, sin ruedas y sin caballos, terminaron atrapados en el fondo del Mar Rojo. Así ejecutó Dios justicia y juicios sobre los egipcios. Dios arrasó a los egipcios, las aguas los cubrieron, los caballos y sus jinetes, y ni uno de ellos quedó vivo. Israel creyó a Dios, le temió y respetaron a su líder llamado Moisés. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios llevó a los egipcios por el desierto? Ya están en el desierto, ya se salvaron de Faraón, ahora están en el desierto. Le noto 5 cositas aquí. ¿Por qué Dios permitió que Israel pasara por 40 años en el desierto si había una línea directa a la tierra prometida? Dios tuvo que hacerlo porque tenía que probarlos. El ser humano es rebelde por naturaleza, es malagradecido por naturaleza, es murmurador por naturaleza, es chismoso por naturaleza, es blasfemo, repito, malagradecido por naturaleza. Nosotros le damos gloria a Dios solo en las cosas buenas, pero cuando nos vienen las cosas malas, ahí mismo nos alborotamos. Eso le pasa al ser humano. No sé si aquí pasará eso, no sé. Bueno, primero, Dios condujo a Israel por el desierto, primero para humillar su cerviz, para revelar la naturaleza pecaminosa del corazón humano. Ellos no eran angelitos. Dios les mostró que no eran esos ángeles que pretendían ser. En todas las cosas negativas, Dios le dice, se fijan que ustedes no son los ángeles que creen. Es decir, Dios los llevó y los fue llevando y vinieron pruebas, no solamente esta, vinieron muchas más, para Dios mostrar lo que había en el corazón de ellos. ¿Cuántas veces nos pasan cosas a nosotros para Dios mostrar lo que hay en nuestro corazón? Nosotros somos tan fieles cristianos y tan buenos evangélicos cuando las cosas están a nuestro favor, pero cuando las cosas se ponen a nuestras espaldas difíciles, fácilmente decimos, ¿y yo para qué estoy en el evangelio? ¿Para qué es el evangelio? ¿No dice que el evangelio resuelve los problemas? El evangelio no resuelve los problemas de nadie. Antes Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y síganme. Antes dice, seréis aborrecidos por mi nombre. El evangelio. Y no le diga a la gente, hermano,
Amigo, vaya a la iglesia y conviértase, que le van a llover maná del cielo por cantidades. Usted va a dejar de ser pobre. Sus problemas se le van a resolver, porque eso no es verdad. No es que Dios no quiera, pero ese no es el mensaje que usted tiene que darle a la gente. El mensaje que usted tiene que darle a la gente, amigo, conviértase a Cristo para que sea salvo. Lo demás viene por añadidura, lo bueno o lo malo. Gloria al nombre del Señor. No diga, me convierto al evangelio así no me muero, porque está establecido a los hombres que mueren una vez y después de esto el juicio. Me convierto al evangelio para que no me vengan problemas. No, porque está establecido. Es necesario que todos pasemos por muchas tribulaciones y luego entremos en el reino de Dios. Está establecido que nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro. ¿Y el oro cómo se prueba? Entonces, esa fue una razón para que Dios llevara a los israelitas por el desierto, para que en todo su peregrinaje, en las cosas negativas, ellos pelaron el cobre. ¿Cuántos de nosotros también nos pasa lo mismo? ¿Y cuántas veces Dios quiere hacer con nosotros cosas mayores, pero nosotros no le permitimos? Segundo, Dios llevó a los hijos de Israel por el desierto para probarlos, para ver si le obedecían o no. Y usted ve que en vez de ello fueron un pueblo profano, murmurador, malagradecido todo el tiempo. Y Dios se desintió de 600,000 porque fueron murmuradores y querellosos, y Dios los puso a recorrer por el desierto hasta que murieron de ellos 600,000 que no entraron a la tierra prometida por incrédulos, desobedientes y murmuradores. ¿Estamos en el culto, hermanos? Tercero, Dios condujo a Israel por el desierto para dar a conocer en ese peregrinaje si tenían fe o no. Cuarto, Dios los condujo por el desierto para mostrarles que el hombre no solamente se satisface con las cosas materiales, sino que también necesita las cosas espirituales. 5. Dios llevó a la gente por el desierto para enseñarles a temer a Dios. Ellos vieron a Dios castigando, premiando, corrigiendo y disciplinando los hechos malos. Ellos, entre ellos los egipcios y el mismo Israel. 6. Dios llevó a la gente por el desierto para que en el desierto ellos aprendieran a alabar a Dios y le reconocieran por sus bendiciones y la provisión. La provisión, 40 años alimentados por el pan del cielo. 7. Dios lleva a la gente por el desierto para juzgarles su incredulidad y los pecados que habían en ellos. Y aquí hay un montón de cosas más. Solo quiero decirles, hermanos, que su Dios es maravilloso. Les testifico una cosa. Yo mismo soy un milagro aquí. La enfermedad que yo tuve hace 7 años, el médico dijo varias veces, me decía, no sé por qué usted está vivo. El impacto que usted sufrió fue mortal. Él sabía que yo era pastor y continuamente me preguntaba de mi oficio. Y él me decía, usted es un consentido de Dios. Porque el impacto que usted tuvo fue de muerte. Y yo estuve, realmente la mitad de mi cuerpo estuvo muerto. Y aquí está el hermano Jadiel, que es testigo.
en la iglesia central yo prediqué 2 meses sentado en una silla de ruedas. No me paraba nadie. Me decía, hermano, cada día le uno que me decía, hermano, pero ¿por qué no descansa? Yo salí una vez salí de la clínica un jueves y el domingo estaba predicando en la dominical. Hermano, pero me decía el hermano, pero allí me trataron de una forma tan extraordinaria que es una iglesia maravillosa. Me consintieron como un bebé, porque yo era un bebé, me tenían que llevar en una silla de ruedas y sentarme. Yo colocaba un escritorio frente a mí y ahí me sentaba en la silla de ruedas y me ponía un micrófono y a predicar. Pero hermano, eso es un peligro. Y no, yo si me toca morir predicando, muero predicando. Y allí predicaba cada 8 días y los jueces del culto de doctrina ahí estaba. Porque el milagro que Dios hizo en mí es que a mí el cerebro no me lo afectó para nada. Ni la memoria, ni la pronunciación. Me afectó la parte derecha de mi cuerpo, sí, porque esto quedó muerto. Yo camino con dificultades, sí, pero en el momento en que yo salí de la clínica estaba medio cuerpo muerto. Y los hermanos, la oración de los hermanos, las palabras de fuerza. Tengo dificultades para caminar, pero le doy gloria a Dios que Dios me guardó mi mente, mi cerebro y mi memoria. Dios me la conservó intacta. Yo soy un milagro, le voy a decir porque, pero ya le dije, un hermano que ustedes de pronto conocieron. Bueno, yo voy a testificarles, ya le hablé de Israel y de lo que Dios hizo. Le voy a dar otros 2 testimonios para que ustedes crean que el Dios que usted tiene sí hace cosas grandes. Vea, un pastor me visitó a la clínica ese domingo. Estaba inmóvil en una cama y él oró por mí. No sé si usted recuerda al hermano Genel Chaverra. Y él oró por mí ese domingo y me puso la mano y me dijo, Jairito, Dios te va a sanar. Y mire cómo es las ironías de la vida. Ese mismo hombre que 3 días antes me dijo, Dios te va a sanar, al miércoles de esa semana, Genel Chaverra murió. Y murió de lo mismo que yo tenía. El hijo mío me decía, mi papá, ¿cómo le parece que se murió el hermano Genel? ¿Cómo? Si estuvo aquí hace 3 días, sí. ¿Y de qué se murió? Me dijo, de lo mismo que usted tiene. El Señor bendito. Hermano, y aprovecho para decir, cuando usted vaya a una clínica a visitar a un hermano, no haga lo que hicieron algunos conmigo. Hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Bien, hermano. Ay, hermano, de eso se murió mi abuela. Mi papá se murió de eso. Y uno con las patas colgadas, hermano, y dice, pálido como un queso, hermano. ¿Y cómo así? Sí, hermano. Mi mamá se murió de eso. Mi abuelo se murió de eso. Imagínese usted qué moral tan brava. ¿Ha ido usted alguna vez a una clínica y ha dicho lo mismo? Ay, hermano, cuando usted vaya a una clínica, dele fuerza y moral a la persona. Esta tarde viene un hermano de la central que nos da el testimonio de lo que yo les comentaba el domingo, que ese es un testimonio muy real, vivo, de la esposa que realmente Dios la resucitó. Yo mismo dije, esta hermana, porque ya tenía los rasgos de la muerte y olor a muerte. Y yo mismo le dije a mi esposa, es la última vez que la visitamos porque ya no vive más. La junta de médicos había llamado a la familia a decirle, despídase de ella, que no hay nada que hacer y llévensela para la casa porque científicamente no hay nada que hacer. Y nosotros lo visitamos como la última vez. Y como digo, tenía esos rasgos de muerte. Nos fuimos. Pero el esposo de ella seguía diciendo, yo la veo muy mal,
pero sigo creyendo que Dios me la va a sanar. 15 días después volvimos y ya no era él el que nos estaba haciendo el algo, sino ella. Viva, alegre, contenta, hablando más que paisa, barajo, pero increíble. Pero esta noche viene y nos va a dar el testimonio, hermano, cómo fue, para que sepa. Bueno, entonces, 4 meses después, por eso le digo, yo soy un milagro, ustedes son un milagro. Me llaman y me dicen, ¿cómo le parece que otro pastor en Pereira, que yo lo conocí, se murió? ¿Y de qué se murió? De lo mismo que usted tiene. Créame, hermano, no es carreta. Hubo 3 pastores que en 6 meses se murieron de lo mismo que a mí me dio. Aquí en Medellín, Genel Chaverra, en Pereira se murió uno y en Armenia otro. En Armenia se murió un pastor de 30 años de edad, de lo mismo. Porque es que si estamos aquí, eso es milagro. El médico me decía, usted es un consentido de Dios porque era para que estuviera muerto. Y allí estamos, dándole la gloria a Dios. Déjeme estos 10 minutos, les cuento otro testimonio. A mí me gusta inventarme bobadas, hermano. Cuando yo no soy amante de anécdotas, porque la iglesia tiene que saber la verdad. Les comento y les testifico esto. Yo fui testigo hace 29 años. La mayoría de ustedes no hayan nacido, pero sí una gran parte no hayan nacido. Algunos de ustedes estaban jovencitos, algunos adolescentes, pero los más antiguos oyeron una historia que ocurrió en Armero, Tolima. Yo pensé que el único viejo era yo, hombre. ¿Cómo estaba de equivocado? Yo se lo digo porque yo fui testigo presencial de eso. Entonces, déjenme, ¿les cuento o no les cuento? Porque Dios hizo allí 2 milagros con los creyentes de la iglesia, para que usted sepa que su Dios es maravilloso. Lo que ocurrió allí fue que el Nevado del Ruiz, que está en la cordillera central, arriba de Manizales, algunos han ido por allá de pronto, no sé, eso está en el páramo de Letras. Ese sector es algo curioso porque allí es páramo, nevado y volcán. Es uno de los pocos casos en el mundo donde hay nevado y volcán. El volcán es el que erupciona, lava y fuego. Y cuando el volcán está solo, no tiene mayor peligro, como el Galeras, por ejemplo, en el Pasto. Muchas veces erupciona, pero como no hay un nevado cerca, no produce avalanchas. El caso del Nevado del Ruiz es un caso distinto, porque el volcán Arenas, que llama, está frente al nevado. Algunos conocen por allá. No conocen cosa linda, hermanos. El volcán está frente al nevado, la pasta de hielo. Por varios años, Ingeominas advirtió a Armero y algunos municipios del Tolima y algunos municipios de Caldas a este lado, y repartían mapas de riesgo continuamente, informando los peligros que podrían ocurrir en el caso de que existiera una erupción del volcán, porque si el volcán erupcionaba, lanzaba la lava sobre la pasta de hielo y se producía una avalancha inimaginable. Bueno, pasaron los años y ese volcán continuamente expedía una fumarola, a veces de más de 2000 metros, y botaba ceniza y pequeñas piedras, y el viento la llevaba muchas veces por Caldas, llegaba esa ceniza al valle, llegaba también
porque el viento se la llevaba. Pero le resumo. Cuando yo era líder de jóvenes, yo visité Armero. Armero era un municipio bien próspero, muy bonito, muy próspero. Era el municipio más próspero del Tolima. Tierra de riegos, tierra de mucha producción, tierra ganadera, pero también era el municipio más perverso del Tolima. Allí era la cuna del homosexualismo y de toda clase de prostitución, porque era un pueblo muy, muy bonito, muy próspero y muy turístico. Allí fue donde más se advirtió sobre los peligros del volcán, porque si erupcionaba derretía la pasta de hielo y se vendría en una avalancha por el río Lagunillas. La gente se acostumbró años a ver caer ceniza y pequeñas piedras como la piedra pómez, que es la que usamos para despegarnos el mugre en el baño. Algo así, parecido. La noche, eso ocurrió el 11 de noviembre del 85, va a ser 29 años. Esa noche que ocurrió la avalancha, la gente estaba acostumbrada a ese movimiento de ceniza y de piedra, y Armero estaba frente a la cordillera, era la más propensa a tener el problema. Déjenme decirles que esa noche la iglesia, el pastor de la iglesia se llamaba Martín Calvo. No porque era calvo, ese era el apellido. Él hizo el culto. En ese culto habían 80 hermanos en el culto, eso fue un viernes. Y él esa noche comenzó a ver una noche rara, diferente. Yo escuché el testimonio de él después. Rara, distinta. Y esa noche caía más ceniza de lo normal. Y las piedras que caían eran más grandes de lo normal. Y muchas veces caían todavía calientes. El pastor le dice a los hermanos: yo siento esta noche rara, más oscura. Había una lluvia bastante fuerte, mucha ceniza, muchas piedras, y eso estaba en las calles inundadas de piedra y ceniza, piedritas pequeñas, claro. Y le dice a los hermanos, porque ellos ya tenían el mapa de riesgo y les habían dicho: si algo puede lograr, detectan a tiempo, huyan en esta dirección. Es decir, cojan la montaña. Armero era un pueblo muy llano y tenía que caminar 40, 50 minutos para coger la montaña, la loma, al contrario del Nevado. ¿Me están oyendo, hermanos? El pastor le dice a los 80 hermanos: hermanos, ¿por qué no hacemos lo que Ingeomines recomendó? Vámonos a la cordillera, yo veo esta noche rara. Vámonos. Y los hermanos comenzaron a llamar gente, pónganle cuidado, a llamar gente, vecinos, y a llamar a los hermanos. Hermanos, el pastor nos dice que nos vamos a la montaña porque algo puede ocurrir, ya estamos advertidos. Los creyentes que no fueron al culto esa noche no le creyeron al pastor. Solo los creyentes que fueron al culto esa noche. Y el pastor cogió un megáfono, se arriesgó, salió por las 8:30 y comenzó a predicar por las calles y a decir: amigos, la noche está rara, en fin, les explicaba: ¿por qué no hacemos lo que Ingeomina nos ha dicho? Vamos, no pasa nada, si no hay una avalancha no perdemos nada, ¿por qué no vamos? Y créanme, hermanos, la mayoría de los creyentes no le creyeron al pastor, solamente se fueron tras el pastor los 80 hermanos que hubo en el culto, los demás no. Pero tras ellos salieron más de 1000 personas.
Seguro. Más de 1000 personas, el pastor hablando por el megáfono y llegaron a una cierta colina. Y dice el hermano que ya el ruido que se escuchaba en la parte alta de la montaña era como el aterrizaje de 20 aviones a la vez. Era una cosa impresionante. Él decía, apuremos, vamos, que vienen cosas raras, como la noche estaba muy oscura, cosas raras. Y dice el